Adoramos a Dios en esta tarde, hermanos, porque Él es bueno. Porque si se pudiese pagar por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿qué precio le pondríamos? No hay precio. No tendríamos con qué pagar la salvación de nuestra alma, el perdón de nuestros pecados, las bendiciones que nos otorga cada mañana, entre muchas otras cosas, no tendríamos con qué pagar. Y el Señor no pide que paguemos, el Señor no nos pide que paguemos. Él ya pagó, el Señor Jesucristo ya pagó en la cruz por nosotros. Él dice en su palabra que nos acerquemos a Él confiadamente, que ya no hay barrera, que ya no hay estorbo, ya no hay acta que nos condene, sino que nos acerquemos confiadamente hasta el trono de su gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, esa palabra que dice que nos acerquemos para alcanzar misericordia y hallar gracia, quiere decir que estamos necesitados, aunque somos hijos de Dios, estamos necesitados de su misericordia, de su favor, de su gracia. Alguien lo dijo por el sentido contrario a la gracia, que cuando alguien no tiene gracia, es un ¿verdad? Necesitamos, o sea, quiere decir que necesitamos de Dios. En el sentido correcto de la palabra, la gracia de Dios, necesitamos su presencia, necesitamos su favor, necesitamos su asistencia, necesitamos de Él para que nuestra vida tenga un sentido verdadero, para que nuestra vida tenga valor, porque sin Él no somos nada, amén, hermano. Y por eso estamos aquí en esta tarde, porque gracias a su favor, gracias a su bondad, podemos cantarle al Señor, no porque lo merecemos, porque hayamos hecho buenas obras, sino por su favor. Bendito sea el Señor. Y que nuestra actitud sea siempre así, agradecerle a Dios, depender de Dios. Amén, hermanos. Nuestros adolescentes pueden pasar a la parte de abajo, tienen ahí una clase con nuestro hermano Miguel Valdés. Y antes de entrar a la predicación de la palabra, hoy vamos a permitir que nuestro hermano Jorge Aguirre tome este lugar y nos comparta algo de su testimonio. El hermano nos compartió cuando se bautizó, nos compartió un poco también, y le pedí que nos compartiera algo de su testimonio, porque los testimonios animan también al creyente. Amén, hermanos. Es una muestra de lo que Dios hace. Hermano Jorge, si es tan amable, venga y compártanos algo de lo que Dios ha hecho en su vida. Amén, hermanos. Le damos un aplauso a nuestro hermano para que sienta ese ánimo. Gracias. Buenas tardes, Dios los bendiga. Esta tarde, pues gracias a Dios, primeramente porque nos permite estar aquí. El pastor me invitó a presentarles el testimonio, y aparte a mi esposa, ya hace mucho que me había dicho, y yo le he dicho cuándo iba a venir a presentarles el testimonio, ¿eh? Va a ser algo breve porque es algo extenso, pero hace 5 años, 5 meses más o menos, fui a una consulta médica porque traía un dolor del lado derecho. Fui, el doctor me dijo, dele seguimiento. Muchas veces nosotros no hacemos caso, se nos pasa el dolor y lo dejamos. Ese día yo le di seguimiento, fui a la consulta, me mandaron a hacer estudios. Eran piedras en la vesícula, digamos, pues algo muy simple, por así decir, dice uno, o sea, no pasa nada. Pero cuando me hacen los estudios, un doctor lo ve y me dice, ¿sabes qué? Esto no está bien, esto no es importante para mí, traes otro problema. Me manda con el
urólogo y el urólogo me dice, te tengo que operar ya. Era un lunes, me operó el viernes, me hizo una nefrectomía, que es una extirpación de riñón derecho. La razón de que me lo quitó era porque traía un tumor cancerígeno. Ese, cuando me lo quitaron, se mandó a estudiar y era malo, era maligno. A partir de ahí me dieron 5 años de revisión con los médicos, con el oncólogo, pero no he recibido ningún medicamento para eso. Gracias a Dios no tuve ninguna necesidad de nada, de medicarme, pero sí me topaba con los doctores que me checaban, me decían, ¿cómo te diste cuenta de eso? Eso es un cáncer silencioso. Ese, cuando te das cuenta, ya es demasiado tarde. Le digo, pues, me dijo una doctora, dice, Dios te quiere mucho, porque no te das cuenta, cuando menos piensas ya es demasiado, ya estás invadido, ya no podemos hacer mucho y médicamente, ¿verdad? Pero gracias a Dios que pues aquí estoy, y gracias a Dios unos 3, 4 días antes de ir al bautizo, un doctor ya me dio de alta, me falta nada más uno en Chihuahua. Y mi señora me decía, ¿cuándo vas a dar el testimonio? ¿Y cuándo lo vas a dar? Le dije, cuando me den de alta voy a ir a estar ahí. Ahorita pues ni ella sabía que iba a venir a pararme aquí, ¿verdad? Pero aquí estamos, agradeciéndole a Dios, ¿verdad? Y donde quiera que voy, no es uno, han sido varios doctores que me dicen que Dios me quiere mucho. Y digo, a lo mejor Él tiene un propósito para nosotros. Y pues aquí estamos, ¿verdad? Gracias a Dios. Y dándole las gracias primeramente a Él y la honra a Dios nuestro Señor. Seguimos aquí en pie. Eso es todo, muchas gracias. Gracias, hermano. Dios lo bendiga. Gloria al Señor Jesucristo. Él sigue trabajando, el Señor sigue trabajando en cada uno de nosotros. Cada uno tenemos un testimonio, tenemos palabras de gratitud y damos la honra al Señor porque Él es bueno y Él lo merece. Y es recomendable dar testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Conviene, dice la Escritura, conviene que declare las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Amén. Porque la iglesia se edifica y el que da testimonio también se fortalece en su fe. Gracias al Señor. Quisiera preguntar si esta tarde alguien nos visita para distinguirle, por favor. Madaí, sí vino, ¿cómo se llama? ¿Cómo se olvidó de su nombre? Blanca, Dios la bendiga. Es la segunda ocasión que ella nos está visitando y le damos la bienvenida. Gracias a Dios. También está con nosotros Aarón, ¿verdad? ¿Ya te cambié el nombre? Ahora, ¿cómo te llamas? Abraham, yo decía, es un personaje del Antiguo Testamento. Famosísimo. Aarón es Abraham. Dios te bendiga, Abraham. Cada uno de ustedes, hermanos, Dios les bendiga. A nuestro hermano Lalo, hermana Olivia, que de repente también por cuestiones familiares o de salud, pero aquí están, gracias al Señor. Nuestra hermana Olivia es, como se dice, uno de los pilares de esta congregación, ¿verdad? Por allá en 1985 es cuando se donó el terreno, ¿verdad, hermana? Ahí estábamos viendo los papeles, 1985, y nuestra hermana y otro equipo de hermanas, hermanos, otro pastor, empezaron con esa visión de levantar aquí un templo donde se adorara a Dios. Y la hermana ahí nos trae algo, a ver, me sorprendió la hermana con a ver qué nos dice nuestra hermana. Dios les bendiga, hermanos. Es que no soy yo, hermanos, es Cristo Jesús a través de mí. Gloria a Dios, porque pues este templo lo regalaron el terreno, pero no nos regalaron ningún comprobante que dijera este terreno es donado para un templo aquí, ¿verdad? Pero gloria a Dios, porque Dios habla
Dios pelea por nosotros, es nuestro Salvador, pero también es nuestro abogado. Entonces yo le alabo y le glorifico, porque aquí está una parte de los papeles. Esto es el plano del templo, ya está registrado ante el arquitecto. Entonces, gloria a Dios, porque se le va a seguir el proceso para que el templo tenga sus propios papeles. Dios les bendiga. Muchas gracias, hermana Olivia, que Dios la siga usando y Dios siga bendiciendo su vida. La hermana ha trabajado mucho desde diferentes áreas, en la construcción, en el apoyo, bueno, y últimamente también en la presidencia. Mira, aquí están unos documentos que son de la iglesia, la hermana los pagó y bueno, pues gracias a Dios por todo lo que hace el Señor, ¿eh? Gracias hermana, que Dios bendiga a cada hermano, a cada hermana que han puesto su granito de arena para que este templo se construya, se embellezca, tenga su mantenimiento y siga creciendo también. Amén, hermano. Que Dios siga prosperando su obra. Tengo aquí una lista que me pasaron nuestras hermanas Ujieres. Luis Rojo, ¿dónde está Luis? Es amigo de Ilse. Está en la parte de allá abajo. Es un joven que viene con nuestra hermana Ilse, que Dios le bendiga. Nuestra hermana Toñita, ¿dónde está hermana Toñita? Toñita Morales. Acá de este lado. Estoy impuesto a que siempre la veía de este lado, por eso la buscaba acá. Hermana Toñita, Dios la bendiga, qué bueno que está aquí con nosotros. Nos da gusto. También nuestra hermana Toñita es uno de los pilares aquí en la congregación y por otras cuestiones de salud, de su mamá y otros asuntos, no había venido, pero mire qué bueno que está aquí con nosotros. Dios la bendiga. Nuestra hermana Lupita, amiga de hermana Mari. ¿Dónde está Lupita? Acá atrás. Mira que está así. Fuimos a visitarla hace poco, ¿verdad? Con su esposo Manuel. No vino su esposo. Qué bueno que está aquí, Lupita. Dios la bendiga. Nuestra hermana Mari Molina ha estado ministrándole la palabra y hace pocos días ella y el esposo aceptaron al Señor Jesucristo allí en el hogar. Y creemos que va a haber vida nueva en sus corazones y bendición alrededor de ustedes. Y el Señor es generoso. Dios le va a permitir ver y conocer el amor de Dios en su hogar, en su matrimonio, con sus hijos. Amén. Cada uno de ustedes, hermanos, que Dios les bendiga. Vamos a entrar a la palabra y ya al último hay algunos anuncios. No se vayan a ir, por favor, después de las 3 horas y media que predico, no se vayan. Espero que no sea así. Quiero hablarles, hermanos, ¿qué pasó después de la resurrección del Señor? Vamos a orar, ¿sí? Padre, queremos darte gracias por tu palabra que será predicada en este momento, que nuestros corazones estén dispuestos, que nuestros oídos estén atentos, que nuestro cuerpo pueda estar consciente y nuestro espíritu sea abierto por tu poder para que podamos comprender las Escrituras, el mensaje que tú tienes para nosotros, la palabra que tienes para cada uno de nosotros, cada hombre, cada mujer que hoy estamos aquí, Señor. Necesitamos de ti, necesitamos de tu Espíritu Santo. Ayúdanos, por favor, dame de tu gracia, dame de tu sabiduría, dame de la unción necesaria para expresar tu palabra con claridad, que se pueda entender, que se pueda comprender y que cada corazón la recibamos tal como es palabra de Dios. Gracias en el nombre glorioso de Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén, amén. Siéntense, por favor, hermanos. Si usted trae su Biblia, téngala ahí lista. Vamos a estar viendo algunos pasajes del Evangelio de Juan y a lo mejor uno que otro de Lucas. La semana pasada hablamos de la resurrección del Señor Jesucristo y en mí surgió una inquietud, unas preguntas. ¿Qué pasó después de la resurrección del Señor?
porque a veces predicamos en la Semana Santa y ya no volvemos a tocar esos temas hasta el siguiente año que viene la otra Semana Santa. ¿Qué pasó después de la resurrección? Bueno, Juan capítulo 20, el versículo 1, dice que el primer día de la semana, ya dijimos que es el domingo, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra. Esto es algo que llamó mi atención de los acontecimientos o de los detalles que nos muestra la Biblia después de la resurrección del Señor Jesucristo, porque encontré que hubo por lo menos 11 apariciones del Señor Jesús que se registran en los evangelios antes de que el Señor ascendiera. Hubo por lo menos 11 apariciones ya, el Señor resucitado con un cuerpo glorificado que no estaba sujeto a las distancias ni al cansancio. Ya no era un Jesús que a veces se cansaba, que tenía hambre, que tenía sed. No, un Jesús glorificado, un Señor Jesús en su plenitud como Dios, que lo pudieron ver algunas personas en ese tiempo. Y en lo que concuerdan los evangelios son en 3 hechos básicos después de la resurrección. Número 1, la tumba vacía. Número 2, la resurrección corporal de Jesús, o sea, en cuerpo, no fue solamente en espíritu, sino en cuerpo. Y número 3, las apariciones a los discípulos que registran el evangelio. Algunos quieren armonizar lo que dicen los 4 evangelios y cada uno aporta diferentes datos, y yo quiero presentarles de una forma breve las apariciones del Señor Jesucristo. A lo menos fueron 11. Mire, apareció a María Magdalena, según vimos ahorita en el Evangelio de Juan capítulo 20, versículo el 1, y también lo vemos en el 11 al 18, pero también el Evangelio de Marcos, para los que anotan, Marcos capítulo 16, versículo 9 al 11, nos habla de la aparición del Señor Jesucristo a María Magdalena. Digo los que escriben porque la Biblia dice que los que comprobaban en su casa para ver si Pablo les decía la verdad conforme a las Escrituras, la Biblia los considera como nobles. Los de Berea eran más nobles que los de Tesalónica, porque iban a su casa a comprobar en las Escrituras si los que se le predicó era verdad o no. Entonces, cuando uno toma nota, es algo bueno, porque quiere decir que usted tarde o temprano lo va a revisar en la Biblia a ver si era cierto lo que se predicó, y si es cierto, usted va a tener más convicción, va a tener más fe, va a creer lo que dice la palabra, va a leer la palabra, se va a interesar en la palabra, y Dios le va a añadir sabiduría, porque a veces en nuestra mente no se queda todo, ¿verdad? Por eso yo traigo también mis notas, porque no se me queda todo. Le voy a predicar a veces a lo mejor hasta algo que ni está en la Biblia, por eso traigo mis notas. Pero otra de las apariciones, según el Evangelio de Mateo capítulo 28, versículos 8 al 10, es a otras mujeres, aparte de María Magdalena, como ahí vienen los nombres, a Juana, a las otras Marías. Otra de las apariciones está en el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 12, cuando se le apareció a 2 hombres que iban de camino a la aldea de Emaús. Luego Lucas 24, versículo 33 al 35, y 1 Corintios 15, 5, dice la Biblia que se le apareció a Simón Pedro. A él se le apareció el Señor Jesucristo. Luego se les apareció a 10 discípulos, porque Tomás no estaba, Tomás era incrédulo, acuérdese usted, según Marcos 16, 14, Lucas capítulo 24, versículo 36, y Juan capítulo 20, versículo 19 al 25. No estaba Tomás cuando se le apareció a los 10 discípulos. Tampoco estaba Judas. ¿Por qué no estaba Judas, hermanos? Ya se había quitado la vida Judas. Qué lamentable situación. Si no se hubiese quitado la vida, ahí hubiese estado cuando el Señor se les apareció. No tocó la puerta. De repente estaban ellos los 10 ahí,
platicando, vaya usted a saber qué, y de repente apareció el Señor ahí con ellos. Luego, según el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 26, dice la Escritura que se les apareció a los 11 discípulos, ya estaba Tomás ahí. También esa aparición vemos en las Escrituras. Luego, Juan 21, del 1 al 25, registra que se les apareció a 7 discípulos en la pesca milagrosa. ¿Por qué 7? Pedro se había decepcionado y dijo: yo me vuelvo a las redes, ya murió el Señor, ya no hay nada que hacer, me vuelvo a lo antiguo. Un error, volverse a lo antiguo, porque se decepcionó del Señor. Y a veces cuando nos decepcionamos de los hermanos decimos: yo ya no vuelvo a la iglesia, me voy a lo antiguo. Bueno, Dios, el Señor en su misericordia se le apareció allá cuando estaban pescando, que ni siquiera podían pescar nada, pero allá andaban haciéndole la lucha otra vez en el mundo. Hermanos, una vez que hemos conocido a Cristo, ya no la hacemos en el mundo. Lo que antes hacíamos en el mundo, ya ni siquiera lo podemos disfrutar. Ya no somos del mundo. Por eso el Señor tuvo que ir allá con ellos, allá donde estaban en su antiguo oficio. No porque sea malo pescar, no era malo, pero ellos ya no debían de estar allá en las cosas del mundo. Ellos necesitaban entregarse, creer, confiar, buscar más del Señor, esperar en el Señor. Pero no, Pedro se fue y se fueron tras de él 6 más. Por eso mucho cuidado cuando nos decepcionamos de Dios o de la iglesia o de los hermanos y tenemos la tendencia de irnos al mundo. Cuidado, porque puede arrastrar a otros cuantos con ese malo ejemplo, con ese mal ejemplo. No, aquí lo bueno es permanecer como valientes esperando en el Señor. Allá se les apareció. Luego 1 Corintios 15:6 dice que se le apareció a 500 personas. Luego Hechos capítulo 1 versículo 3 al 8 dice que se le apareció a los 11 y les dio una comisión antes de irse al cielo. Y la última aparición física, corporal, que menciona la Biblia está en Hechos capítulo 1 versículos 9 al 12 y Marcos capítulo 16 versículo 19 en adelante, cuando tiene la última aparición y la ascensión al cielo. Esas son algunas de las apariciones del Señor Jesucristo en cuerpo después de la resurrección. Así que yo quiero hablarle con el tema después de la resurrección. Ese es el tema que quiero compartir con ustedes. Hay muchos aspectos, a ver hasta dónde alcanzo con el tiempo. Después de la resurrección, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues lo primero que quiero mencionarle que pasó después de la resurrección es que María Magdalena fue la primer mujer que vio al Señor Jesucristo resucitado y vivo. Juan 20:11. Pero María estaba fuera del sepulcro, llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Versículo 12. Y vio, ¿a quién vio? Dice, hermanos. ¿Con qué? Que estaban sentados el uno a la cabecera, el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Mire, esta es la única mención en el Evangelio de Juan donde se refiere a ángeles. Juan no habla de ángeles, sino hasta la resurrección del Señor Jesucristo. Mateo sí dice que unos ángeles se aparecieron a los pastores cuando les anuncia que nace el Salvador del mundo, pero Juan no registra ninguna aparición de ángeles, sino hasta el momento de la resurrección, cuando la tumba está vacía. Es interesante esto. Cada evangelio menciona diferentes detalles según el propósito que tienen al escribir ese evangelio. El propósito de Juan al escribir este evangelio lo encontramos en Juan 20,
versículo 31. Él dice por qué escribió ese evangelio. Es muy claro, es muy puntual y dice, bueno, el versículo 30, hizo además Jesús muchas otras señales, muchas que no están escritas en los evangelios, en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. ¿Cuál libro, hermanos? Evangelio de Juan. En este libro no están escritas, pero estas señales o estas maravillas se han escrito ¿para qué? Para que crean, escribe Juan. He escrito todo esto por inspiración divina, es lo que dice Juan, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo se entretengan, tengan vida eterna. Por eso escribió Juan este evangelio, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, esta mención de los ángeles forman parte del propósito por el cual se escribió San Juan, para que crean que Jesús es el Hijo de Dios, el Cristo, el ungido, el Mesías, el Santo de Israel. Y por eso menciona que había un ángel a los pies, a la cabecera, y el otro a los pies. Y le dijeron a María, mujer, ¿por qué lloras? Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. ¿Por qué llora una mujer? Alguien dice, por todo. Porque son sensibles las mujeres. Porque un hombre no llora muchas veces por lo mismo que llora una mujer, porque los hombres son insensibles. No, es que tenemos otra formación, otra composición, otras características, pero la mujer se distingue por su sensibilidad. La mujer se distingue porque, como usando el ejemplo de María, María amaba al Señor Jesucristo, y no con un amor eros o erótico, no. Lo amaba con un amor ágape, el amor perfecto, el amor limpio, el amor puro, el amor santo. Porque esa mujer, María Magdalena, antes de conocer al Señor Jesucristo, antes de rendirle su vida como una sierva, era una mujer que estaba atormentada por 7 demonios. No dice qué hacía esos 7 demonios en la vida de María, o por qué fue poseída por 7 demonios. Pero usted puede pensar muchas cosas. Algunos dicen que era una mujer muy inmoral. La Biblia no dice eso, pero dan por sentado de que era una mujer inmoral porque estaba poseída por 7 demonios. No dice eso la Biblia, pero algunos lo dan por entendido así. Pero ¿qué caracteriza a una persona que está poseída por demonios? Pues está atada. No puede creer en Dios. A veces no está muy lúcida en sus pensamientos. A veces puede actuar con violencia. Vemos en la Biblia que un hombre que estaba poseído por demonios tenía una fuerza brutal. No podían contenerlo en las cadenas, no lo podían detener entre varios hombres. Es algo que caracteriza a una persona endemoniada. ¿Cuántos de ustedes se han enfrentado a expulsar el demonio de otra persona? Unos cuantos, ¿verdad? Son personas muy violentas, a veces se hacen los chistosos, a veces son muy crueles, muy groseros, maldicen a Dios, se presentan de diferentes formas. Esta mujer, antes de ser una sierva de Cristo, estaba poseída por 7 demonios. Y cuando el Señor la hace libre, entonces se entrega por completo a Dios. Se entrega por completo a Jesucristo, le sirve. Tal vez ella fue una de las mujeres que le servían incluso en el aspecto económico, que colaboraban en el ministerio del Señor Jesucristo, y que donde iba el Señor Jesucristo, allí iban ellas. Y usted sabe que el Señor Jesucristo no se trasladaba en un vehículo, en un barco, menos en un avión, todavía no había.
El Señor Jesucristo caminaba, caminaba y caminaba, y muchas personas le seguían, y seguramente María Magdalena era una de ellas, porque dice la Escritura que Dios la honró siendo la primer mujer testigo de la resurrección del Señor Jesucristo. ¿Por qué lloras?, le preguntaron estos ángeles. Porque se han llevado a mi Señor. Note usted, se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. ¿Por qué se llevaron al Señor? Ella estaba lista para llevar las especies aromáticas, embalsamar el cuerpo, honrando el cuerpo del Señor Jesucristo, porque en su mente todavía estaba esa imagen cuando murió en la cruz, desangrándose, cuando lo bajan y lo ponen en el sepulcro. Esa era la imagen que tenía María. Ella era religiosa. El sábado no pudo hacer nada porque era el día de reposo, pero el domingo, tempranito, muy de mañana, todavía no salía el sol, se fue corriendo a la tumba. Eso nos habla de una mujer que tiene devoción hacia Dios, de una mujer que sabe amar, de una mujer que se entrega completamente al servicio de su Señor. Es una característica de las mujeres, incluso de las que están aquí. Una mujer que es tocada por el Espíritu Santo, una mujer que es agradecida con Dios, una mujer que ama a Dios, le obedece, le sigue, le ama completamente. Por eso es que Dios usa a la mujer que se entrega y se consagra a Dios. Dios la usa de una manera extraordinaria. María Magdalena pensó que se habían robado el cuerpo del Señor, y esto era algo muy común en ese tiempo. Se robaban los cuerpos de las tumbas. ¿Para qué se los robaban? Bueno, pues como en la actualidad algunos se los roban para hacer ritos satánicos, para despojarlos de lo que tienen de valor, para ocupar esa tumba. Recordamos que esa tumba era de un hombre rico. A lo mejor en el pensamiento de María se lo robaron, era algo que pasaba en ese tiempo, en el tiempo del emperador Claudio. Por eso Claudio, entre los años 41 al 54, decretó que alguien que fuera señalado como culpable de violar las tumbas sería sentenciado a muerte. ¿Por qué? Porque era común que se robaran los cuerpos, que saquearan las tumbas. Algunos personajes eran sepultados con sus joyas o con parte de su riqueza, y por eso es que otros bandoleros, otros ladrones saqueaban las tumbas, y Claudio decretó: al que se le descubra, lo vamos a matar. ¿Por qué? Porque hay emperadores, hay presidentes que se fajan bien los pantalones, como el presidente de El Salvador, que está contra los criminales con todo el peso de la ley. Así era Claudio, decretó que iba a matar, o era sentenciado de muerte, a los ladrones de tumbas. Entre los judíos comenzaron el rumor de que los discípulos habían robado el cuerpo. ¿Por qué? ¿Por qué comenzaron ese rumor de que los discípulos se robaron el cuerpo? Porque dijeron: vamos a acusar a esos discípulos, a Pedro, a Juan. ¿Cuáles otros discípulos eran, hermanos? Ayúdenme. Pedro, Juan, Mateo, Santiago, Jacobo, ¿verdad? Los 10 discípulos. ¿Cuántos se saben los nombres de los 12 discípulos? Pedro, Andrés, Jacobo, su hermano Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Judas el Iscariote, Judas Leveo, Simón el Cananita, y se me escapó otro. No, son 11, me faltó uno. Dijeron los judíos: si los acusamos, como hay sentencia de muerte para los que se roban los cuerpos o los que saquean las tumbas, los van a matar a ellos, y de una vez, aparte de que mataron a Jesús, matan a los discípulos, y va a ser una matazón terrible.
Por eso es que los acusaron a ellos de que se habían robado el cuerpo del Señor Jesucristo. Por eso estaba ese rumor, según el Evangelio de Mateo, el capítulo 28, versículos 13 en adelante. Pero seguimos leyendo entonces. María fue la primer mujer que fue honrada al darse cuenta que el Señor no estaba ahí y verlo físicamente. Versículo 14 de Juan 20. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Ya no estaba viendo a los ángeles, vio a Jesús que estaba junto a ella, mas no sabía que era Jesús. ¿Por qué no sabía que era Jesús? Porque cuando nuestra mente, cuando nuestros pensamientos están turbados, puede que hasta un mismo ángel se presente delante de nosotros y no lo vamos a distinguir. Por las preocupaciones, por el afán, por el dolor, por la tristeza, por lo que usted quiera. Cuando una mujer está con sus pensamientos atormentada, con frustraciones, con problemas tan fuertes, vea usted lo que le pasó a María, ni siquiera reconoció al Señor Jesús. Versículo 15, Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano o el jardinero, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Donde quiera que esté, yo voy a ir. Donde quiera que te lo hayas llevado, allá voy a ir. Dime por favor dónde está el cuerpo de mi Señor. Si tú eres el que te lo llevaste. Vea, ese era el pensamiento de María Magdalena. Donde quiera que esté, no me importa, yo voy a ir. Yo necesito estar con Jesús, yo quiero ver a Jesús, yo quiero estar junto a su cuerpo, yo quiero honrar su cuerpo, yo quiero comprobar dónde está el Señor Jesús. Ese es el hambre que despierta el bendito Salvador en las mujeres y en los hombres que siguen a Jesús. Donde esté Jesús, yo voy a estar. Lo que me cueste encontrarlo, yo estoy dispuesto a pagar el precio. Si tengo que doblar mis rodillas, si tengo que humillarme, si tengo que hacer lo que sea, yo quiero estar cerca de Jesús. ¿Cuántos piensan igual que María Magdalena? Lo que sea, no importa, yo quiero a Jesús. Versículo 16. Y Jesús le dijo nuevamente, ahora ya no le dijo mujer, ¿qué le dijo? María. Esas palabras tiernas, ese lenguaje que entendía María Magdalena, esas palabras con las que identificaba su amor ágape hacia el Señor Jesucristo. María. Ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. En ese momento, cuando viene la palabra del Señor, cuando escucha esa palabra cariñosa, cuando se identifica con su maestro, le cae el 20, como decimos usted y yo. Se da cuenta que no es el hortelano, no es el jardinero, es el Señor Jesucristo en persona. Bendito sea su santo nombre. ¿Cómo es posible que ella le dice maestro, o raboni, o rabí? Quiero mencionarle un dato interesante. Porque los maestros o los rabís se negaban a enseñarle a una mujer. Ellos no le enseñaban, para ellos era pérdida de tiempo. Ellos le enseñaban a hombres, como a un Pablo. Hombres que cumplieran los requisitos que se requería para que fueran dignos de que un maestro, un rabí, le enseñara a otro hombre. Algo que tenía que hacer el discípulo de un maestro era seguirlo a donde fuera. Cuando el maestro le hablara, le mandara un WhatsApp o le mandara un mensaje de Messenger o una llamada por teléfono o un Twitter, el maestro le decía a su discípulo, quiero que estés aquí. El discípulo se acercaba. Bueno, no había WhatsApp, pero de alguna manera le hablaba, ¿verdad? Le mandaba a hablar al discípulo y el discípulo venía. Y donde caminaba el maestro, ahí iba a caminar el discípulo.
Venga, hermano David, usted que está más cerca. El hermano va a ser el maestro, el rabí, y yo voy a ser el discípulo. Entonces el maestro me habló y yo lo voy a seguir. Usted es el maestro. Camine para donde usted quiera. Y el discípulo lo tenía que seguir. Y si el maestro se sentaba en una piedra, el discípulo se sentaba a su lado a ver qué le va a enseñar, a ver qué le va a decir. Y en el momento que el maestro decide que ahí terminó la clase, se levanta y se puede y ahí va el discípulo. Así era la vida del discípulo con su maestro. A la hora que el maestro dijera, el discípulo tenía que estar dispuesto. Gracias, hermano. Por eso María decía, Él es mi maestro, Él es mi Señor. María no era una mujer que estaba de oquis, era una mujer ocupada, porque Dios llama a los que son personas responsables, personas ocupadas. Dios no quiere vagos. Por eso aquí en esta hermosa congregación no hay hombres vagos ni mujeres vagas. Todos son trabajadores, unos más que otros, todos son responsables. Las mujeres en su hogar, aparte tienen actividades laborales, algunas de ellas. Los hombres también sus actividades laborales. También los maridos a veces se ponen a lavar los trastes o a barrer o a trapear, ¿verdad que sí, hermanos? ¿O no es cierto? ¿O nada más el hermano David y yo nos ponemos el mandil, etcétera, ¿verdad? De repente, quizás no todos los días, pero es parte, ¿verdad? Esto va para los solteros que se van a casar un día, no esperen a que la mujer les haga todo. Tienen que aprender a guisarse sus frijolitos, a barrer, a planchar. ¿Por qué cree usted que ando tan planchado? Porque Chelita me plancha y me enseñó a planchar también. Sí, pero trae el saco arrugado, es por la tela, eso es lo de menos. Entonces el discípulo tenía que andar atrás del maestro. Y las mujeres no eran dignas de ser enseñadas por un maestro. Pero esta mujer, María Magdalena, de la que fueron expulsados 7 demonios, tuvo el grande privilegio de ser alumna y discípula del mejor maestro que ha pisado este mundo, el Señor Jesucristo. Por eso le dijo, maestro, eres tú, maestro. Imagínese el gozo, qué contraste de estar en una profunda tristeza, llorando amargamente, buscando el cuerpo del Señor, y de repente ahí está, en el momento que el Señor le dice, María, maestro, Raboni. Pudiéramos pensar que en vez de María Magdalena ser la primer persona que vio al Señor Jesucristo resucitado, a lo mejor se nos antojaría pensar, ¿por qué no fue Pedro? ¿Por qué no fue Juan, el discípulo amado? ¿Por qué no fue Natanael, aquel que estaba abajo de un árbol y que era un hombre íntegro? ¿Por qué no fue Judas Leveo? ¿Por qué no fue cualquiera de los discípulos el primero en ver al Señor Jesucristo físicamente, corporalmente? ¿Por qué fue una mujer? Sí, por voluntad de Dios. Una distinción especial que tuvo el Señor Jesucristo con la mujer. Porque la mujer es importante, ¿verdad que sí? Y no nada más el Día Internacional de la Mujer. Todos los días son importantes las mujeres. ¿Por qué no escogió a uno de los discípulos? Pues solamente el Señor sabe por qué no. ¿Dónde estaban los discípulos, por cierto? ¿Ve usted? ¿Y por qué la mujer fue corriendo, María Magdalena, a la tumba del Señor? Por su devoción, por su amor, por lo que usted quiera. Ella no la pensó mucho. Los otros 11, bueno 10 porque Tomás no estaba, los otros, ellos sí la pensaron mucho. Y el Señor, ¿qué pasó? Y
ahí estaban platicando, a lo mejor tomándose un café o no sé qué estaban haciendo, pero María estaba allá en la tumba y las otras mujeres estaban allá en la tumba. ¿Por qué? Porque cuando una mujer es tocada por Dios, es llena del Espíritu Santo, una mujer es consagrada, no mide a veces nada. Ella quiere estar con el Señor, quiere servir a Dios, quiere entregarse a Él, quiere conocerlo más, quiere estar en su presencia. Así es la mujer. Vea usted cómo era esta mujer, María Magdalena. Porque cuando vemos la Biblia, ahí en Lucas 8:3 y Mateo 8:14, nos da la nota de que ella fue liberada de los demonios. Luego, Juan 19:25 nos dice que María Magdalena estuvo al pie de la cruz, sin temor, estuvo al pie de la cruz. Luego, Mateo 27:61 nos dice que estuvo presente en el sepelio del Señor Jesucristo. Y luego Juan 20:1 estuvo tempranito en la sepultura. Ustedes han escuchado que a veces cuando asesinan a una persona y está en algún funeral de la ciudad, hay quienes no se quieren acercar al funeral porque hay amenaza de un atentado o de que van a matar a los que asistan al funeral. ¿Sí se han enterado ustedes de eso? ¿Verdad que sí? Es muy común en nuestra región. Y ha pasado que los que están en el sepelio a veces son víctimas de los sicarios o de los matones. Y por eso muchas personas no se quieren acercar a ese funeral. En ocasiones nos ponen en un predicamento a los predicadores o a los pastores o a los que predicamos en el funeral. Y a veces a mí me han dicho, nada más tenga cuidado porque a lo mejor hay algún problema ahí. De todas maneras, ¿puede ir? Sí, voy. Claro que yo me encomiendo al Señor y le pido, perdóname mis pecados por si acaso, ¿verdad? Si acaso hay un atentado y me toca ser compañero del que está ahí en el ataúd, Señor, pues que me vaya contigo, ¿verdad? Imagínese usted en el funeral del Señor Jesucristo, donde hay amenazas de muerte. Muchos no se acercaron, pero María y otras mujeres allí estuvieron. Por eso digo que cuando una mujer se entrega, se consagra, igual los hombres también, hermanos, son armas poderosas en las manos de Dios. Y que el Señor haya pronunciado su nombre, porque con esa frase, María, aquí está con signos de admiración. Podríamos decir, María, que le dijo así de repente, porque ella estaba en su alegata, Señor, y si tú te lo llevaste, tú eres el jardinero, ¿dónde lo pusiste? Dime dónde está. Y de repente, María, caray, como que reaccionó, Señor, eres tú. Entonces cambió toda su tristeza y todo su llanto, lo cambió por el gozo que era capaz de percibir en su mente y en su corazón cuando es iluminado por la palabra de Dios. Por eso la bendita palabra de Dios, que es viva y eficaz, es necesaria en nuestras vidas, hermanos y hermanas. Con un versículo, con una palabra de este sagrado libro, nuestra situación puede cambiar. Cuando estamos tristes, la bendita palabra puede producir en nosotros gozo. Cuando no tenemos esperanza en nadie y en nada, la bendita palabra que viene de parte de Dios puede cambiar nuestra situación. Cuando estamos atravesando una enfermedad, un problema económico, una situación muy difícil, la bendita palabra de Dios puede transformar todo nuestro ser. Así en unos momentos, hermano. Yo les he platicado de una ocasión que salí del hospital militar donde trabajaba, salí triste, salía, como dicen, arrastrando la cobija, salí muy mal, muy decepcionado, muy cansado, hasta deprimido. Creo que hasta iba como el personaje del Chavo del Ocho pateando. Y de repente vino la palabra de Dios a mi mente. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo.
Con esa palabra, hermanos, que está en 1 de Timoteo, con esa palabra me cambió completamente el panorama. Si acaso iba jorobado, de repente me levanté. Dije, sí es cierto, si la vida del cristiano no es nada más color de rosa, a veces tenemos que pasar por pruebas y tribulaciones, pero la bendita palabra del Señor nos va a sostener en los momentos más difíciles. La bendita palabra de Dios nos va a dar aliento. La bendita palabra y poderosa palabra de Dios va a traer un cambio a la vida de las personas que creen en Jesucristo. Porque la palabra de Dios se predica, muchos la escuchan, pero no todos la creen. Pero la persona que crea la bendita palabra de Dios, su vida es transformada, su vida es bendecida, su familia es cambiada para bien, su corazón va a ser otro, sus costumbres van a ser otras, su manera de hablar va a ser otra, y va a tener gozo y paz en su corazón. Y aquí vemos entonces al maestro llamándole a la discípula. O vemos al pastor llamando a su oveja, porque la Biblia dice en San Juan capítulo 10 que Él es el buen pastor y que sus ovejas oyen su voz y le siguen. Vea usted el versículo 17, lo que le dice el Señor. No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué le dijo el Señor, no me toques? Porque viendo los otros evangelios, nos dice que como decimos, se le apeñuscó. A ver, hazlo tú, Chelita. Aprovechate hoy que ando de buenas. Aférrate a mí. Ay, hasta me sacó el aire. No sé si fue esa la manera que María tomó al Señor, o a lo mejor se hincó, no es necesario que te hinques, ¿no? A lo mejor tomó el manto del Señor, porque dijo, ya lo encontré, de aquí nadie me mueve. Ya encontré a Jesús, yo no lo suelto para nada. Esa es la actitud del creyente, no solo de las mujeres, sino de los hombres. Esta mujer, por su naturaleza femenina, así es la mujer, encontró al amado, al deseado, al que parecía que estaba muerto, al que había resucitado, y dijo, yo de aquí soy, yo no lo suelto, Él es mi amado, Él es mi Señor, nadie me lo quita, si Él se va, yo me voy con Él. Se aferró a Cristo. Y así debemos de ser ustedes y yo, hermano. Aunque se oponga quien se oponga, aférrese a Cristo. Aunque le diga a otras personas lo que va a suceder, usted aférrese a Cristo. Si el médico, que es respetable su opinión, el médico le dice una noticia tan trágica, aférrese a Cristo. Lo que le digan, hermano, permita que Cristo sea el que diga la última palabra, que sea Cristo el centro de nuestra vida, porque eso es lo que hizo María. Se aferró y el Señor le dijo, no me toques, todavía no subo a mi Padre. Al contextualizar con los otros evangelios podemos entender por qué el Señor le dijo no me toques, si otro de los evangelios dice que permitió que las mujeres lo abrazaran y lo adoraran, pero Juan dice, o escribe Juan, que el Señor le dijo no me toques todavía. Pero otro de los evangelios dice que sí permitió que lo tocaran, lo abrazaran y lo adoraran. Recordemos que según el propósito por el cual fue escrito el Evangelio, esa es la manera en que nos describe los acontecimientos. Unos dan unos detalles, otros dan otros detalles, y tenemos que compaginarlos todos para poder entender un poco más por qué dice la Biblia lo que dice. Parece que María Magdalena quería retenerlo,
que ya no se fuera. Y el Señor le dijo, no lo intentes. Si volvemos un poco atrás la película o el relato, en el mismo Evangelio de Juan, cuando el Señor Jesucristo les había anunciado a sus discípulos que se iba a ir, que iba a morir, les dijo, les conviene que yo me vaya, porque entonces, o sea, cuando me vaya, voy a enviar al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces estará con ustedes siempre, siempre. Y el Consolador es la tercera persona de la Trinidad, es Dios mismo. Es como si dijera, te conviene que yo me vaya, porque ya no voy a estar limitado, ahora voy a estar con todos, pero a través del Espíritu Santo. Esa es una verdad que está en la Biblia, y puede ser una de las razones por las cuales el Señor le dijo, no me detengas más tiempo, porque mire, ¿cuántas palabras habla una mujer en un día? María hubiera querido quedarse ahí sentadita con el Señor y hablar por el celular a un Rappi, hey, tráenos una pizza, pero ya, la mejor, la más costosa, y te traes una de 3 litros, y te traes postres, sí, también papas, tráete todo, te voy a pagar con tarjeta de crédito. Señor, vamos a... Y empieza a platicar María, a platicar, y se le va todo el día y toda la noche. Y es bueno, ¿verdad? Es bueno disfrutar de la compañía, de la plática, escuchar. Pero no había tiempo. Las cosas estaban sucediendo una tras otra rápidamente. El Señor debía de estar con sus discípulos. Por eso le dijo, vete y diles que allá nos vemos. Tengo algo que encomendarles. Tengo que decirles las últimas instrucciones. Ahorita ya no hay tiempo para estar en el cafecito y en la sobremesa. Ahorita no hay tiempo, María. Vete. Por eso le dijo, no me toques. Y María pues obviamente estaba actuando por su impulso natural. Pues cualquiera, hasta yo, si tenemos al Señor Jesucristo, nos ponemos a hacer hasta unas de harina o unos sopes, o a ver qué hacemos para convivir con el Señor, ¿verdad que sí? Como cuando ustedes amablemente a veces nos honran con una invitación y nos honran con algún alimento, Dios les recompense, gracias hermanos. La pasa uno bien a gusto y nos dan las 11 y las 12 y no es como la canción, nos dan las 11, las 12 o la 1 de la mañana platicando, gozándonos con el Señor, ¿verdad que sí? Es bonita la convivencia, pero en ese momento no era la oportunidad o la ocasión para quedarse a convivir. Además, el Señor ya no era en ese momento la función de carpintero, ya no era en ese momento, ya no estaba haciendo la función de cordero, se había levantado como el Rey de Reyes, como el Señor de Señores, y estaba a punto de irse al cielo. Ya no había tiempo para eso. Vamos a ir resumiendo, hermanos. María era mujer, había sufrido el ataque de 7 demonios, era de Magdala, tenía mala fama, humanamente no era la más indicada para ver al Señor Jesucristo resucitado, según las reglas humanas, pero que le haya sido concedida o confiada la noticia más monumental en la historia de la humanidad, llama nuestra atención. ¿Por qué María Magdalena fue la primera en ver al Señor resucitado? Podemos decir, por su entrega, por su devoción, por sus convicciones, por su amor incomparable, porque era una fiel servidora, porque no quería que el Señor se fuera de cerca de ella, quería estar cerca del Señor. Por esas y muchas otras razones, vemos que María fue la primera en que vio al Señor Jesucristo resucitado. Y es más, ella fue la primera predicadora con el mensaje, ha resucitado. Ella fue la primera, no fue un hombre,
No fue un maestro de la ley, no fue ninguno de los apóstoles, fue María Magdalena, una mujer agradecida con Dios, una mujer que amaba al Señor Jesucristo. Alguno de los varones pudiera decir, bueno, ¿y por qué habló mucho de las mujeres? Bueno, para equilibrar un poco la balanza y que no se vayan a sentir los varones, ahora agárrense y abróchense los cinturones, hermanos. Si una mujer que es sensible y con todas las virtudes que tiene y todo el trabajo y las ocupaciones que tiene, es capaz de amar de esa manera al Señor Jesucristo, los varones también tenemos esa capacidad. Aunque seamos trabajadores, aunque somos responsables, aunque tenemos muchas ocupaciones, los varones debemos de ser unos seguidores de Jesucristo, íntegros, fieles los que somos casados, fieles a nuestra esposa, fieles a nuestra casa, que no nos conformamos con lo que hace el mundo, varones. Si el mundo en su trabajo, en el empleo, están acostumbrados a robar, un seguidor de Jesucristo no roba, un seguidor de Jesucristo no miente. Un hombre que sigue y ama a Jesucristo no es un adúltero, no es un fornicario, no es un mentiroso. Un hombre que ama verdaderamente a Jesucristo se esfuerza, aparte de todo el trabajo que desarrolla por fuera, se esfuerza por buscar a Dios, por leer la palabra, por estudiar la palabra, por amar la palabra, por ser un hombre responsable en sus actividades de la iglesia o digamos sus convicciones. Un hombre o una mujer que tiene convicciones de seguir a Jesucristo no se va a dejar engañar por nada del mundo y por nadie. Así le pongan al varón, a la mujer más hermosa, el hombre se va a guardar para su esposa. Así le pongan las mejores de las tentaciones, por amor y por convicción a Jesucristo, aunque no lo haya visto resucitado, se va a guardar. ¿Por qué? Porque es un seguidor de Jesucristo. Es más, es capaz de dar su vida por la fe en Jesucristo. A usted y a mí nos ha tocado vivir en este tiempo que no son tiempos tan agradables y tenemos que demostrar nuestra convicción como seguidores de Jesucristo. Y nuestra generación no es ni mejor ni peor que las anteriores, porque antes a los hombres y a las mujeres permanecer con una convicción como seguidores de Jesucristo les costó ser devorados por las fieras salvajes. A otros pagaron el precio de ser su cuerpo embarrado por algún líquido como el petróleo o algún combustible y quemado vivo. A otros les costó el destierro como a Juan. A otros les costó que les cortaran la cabeza. A otros les costó que lo crucificaran boca abajo como a Pedro. A Jacobo le costó su convicción en Jesucristo que lo aventaran desde una parte alta del templo y que cuando cayó no murió y lo agarraron a batazos hasta que murió por creer en el Señor Jesucristo. A Esteban le costó que lo apedrearan hasta que perdió la vida. Así es que la situación que estamos viviendo actualmente, aunque no es fácil, tal vez no se compara con los cristianos primeros, pero ellos mantuvieron su fe, mantuvieron su convicción en Jesucristo porque Él había hecho maravillas con esos hombres y con esas mujeres. Yo le pregunto, varón, ¿qué ha hecho Dios en su vida? Porque a la mujer ya le dimos hasta para llevar, pero a los varones, ¿qué ha hecho Dios en su vida? ¿Merece nuestra honestidad? ¿Merece nuestro amor? ¿Merece nuestras convicciones? ¿Merece nuestro respeto? ¿Merece que lo publiquemos y le digamos a otras personas que hay un Cristo vivo? ¿Que hay un Cristo que salva? ¿Que hay un Cristo que ama a la humanidad? Pero que los pecadores necesitan arrepentirse. ¿Cuánto tiempo vamos a vivir, hermanos y hermanas? No lo sabemos. Ninguno de nosotros hemos visto físicamente al Señor Jesucristo, pero por la fe lo tenemos en el corazón. Y si tenemos convicción en Él, le vamos a ser fieles. Si ya lo hemos encontrado y ya sabemos el camino de nuestro Maestro, lo vamos a seguir incondicionalmente, se oponga
quien se oponga, le guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste. Nosotros hemos decidido seguir a Jesucristo. Bendito sea su nombre. Es como si el Señor le hubiera dicho a María Magdalena: no te detengas, no intentes detenerme porque estoy subiendo. No me puedo entretener en lo terrenal, estoy subiendo. Y esa es la actitud que usted y yo debemos de tener, hermanos. Estamos en un proceso subiendo a la patria celestial. Lo terrenal tiene su lugar, pero dijo el Señor: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Nosotros vamos de paso en esta tierra. Jesucristo ya marcó el camino, Él es el camino. Tenemos que seguir sus pisadas con amor, con devoción, con pasión, con entrega, con coraje, con convicciones, con una esperanza bien puesta en Él, con nuestra fe bien puesta en el Señor Jesucristo y en su palabra. Si seguimos así, llegaremos a la meta final. Bendito sea el Señor. ¿Quieren ponerse de pie, hermanos? Si Dios nos permite, el siguiente evento después de la resurrección que les compartiré será el detalle del sudario, el sudario que estaba en la tumba. Hoy vimos María Magdalena, mujeres de convicción, mujeres poderosas en Dios, hombres de convicción, hombres poderosos en Dios, en su fuerza, en su gracia, en su voluntad, en su amor. Esa es la iglesia que se necesita para este tiempo, hermano. Esa es la iglesia que se necesita ahora. Como dijo aquella mujer, la reina Esther, quizás, ¿verdad, Abraham? Quizás para este tiempo hemos nacido. Todos los problemas que ustedes han enfrentado, y yo también, hermanos, tienen el propósito de perfeccionarnos. No es que Dios quiera vernos tirados. Las enfermedades, las necesidades, todo tiene un propósito. Si estamos de pie, si estamos con vida, ese propósito es que sigamos avanzando, que sigamos creciendo, que sigamos madurando, que no nos detengamos, que nada nos detenga como no lo ha hecho hasta ahorita, que nada nos detenga. Tenemos que reforzar nuestra fe, tenemos que tener una convicción en Jesucristo de que vamos caminando en el rumbo correcto, adecuado, en el rumbo que Él marcó. Porque esta generación necesita una iglesia de convicción, no una iglesia que se tambalea cada rato, se cae. Si nos caemos, tenemos que levantarnos. Todos nos caemos, yo me caigo constantemente, yo tropiezo constantemente, yo lucho constantemente, a veces tengo temores constantemente, pero tengo que levantarme, porque Dios no quiere que esté ahí tirado, no. Él quiere que me levante y que siga caminando, que vea su gloria, que sienta su presencia, que vea sus maravillas y que contemple lo que Él hace cuando alguien le obedece. Esa es la iglesia que se necesita hoy en día, hermanos. Que no se entretenga tanto en las cosas terrenales. Tienen su lugar. Esa es la verdad. Tiene su lugar lo terrenal. Pero lo principal es buscar el reino de Dios y su justicia. Conocer a Jesucristo a través de su bendita palabra. Comprometernos con Él. De corazón. No de palabra, de corazón. Y cuando lo hagamos, no crean que se van a acabar las luchas y las pruebas. Van a seguir, pero vamos a conocer que Dios está con nosotros, como estuvo con María. Ella pensó que ya se habían llevado al Señor.
Le dijo pensando que era el jardinero: ¿dónde está? ¿Dónde está? Dime, yo voy a donde esté. Hasta que le dijo: María. Así Dios nos dice hoy. Estamos absortos en nuestros propios problemas, que no podemos oír la voz de Dios. Estamos tan empapados del mundo que a veces no podemos distinguir la voz de Dios. Estamos tan perturbados y tan dolidos con lo que nos ha pasado que no podemos oír la voz de Dios. Y yo sé que es difícil cuando estamos pasando por ese problema, por esa circunstancia que hasta nos quita el sueño. Pero en medio de todo eso, tome un tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Qué es lo que Dios le dice? Y verá el cambio en su vida. Lupita quiere que oremos por usted. Venga, Lupita. Lupita está pasando una situación muy difícil. Venga aquí, por favor. Pero aparte de Lupita, ¿alguien más quiere que oremos por usted? Nuestra hermana Carmen está pasando una situación difícil también en la familia, pero ella confía en el Señor. Hermana Brenda quiere que oremos por usted. Venga, por favor. ¿Alguien más quiere que... Hermana Rosy? Pero también varones. Los varones también pasamos por situaciones muy difíciles, por la responsabilidad, por la carga de trabajo, porque las cosas no salen como quisiéramos. Tantas cosas que pasan a los hombres, injusticias que a veces recibimos, críticas, tentaciones. ¿O será que nada más yo como varón paso eso? ¿Cuántos varones son tentados en su hombría como hombre? ¿Me permitiría orar por ustedes? Vengan, hermanos. Yo también necesito a Dios. Yo soy el primero que está aquí. Pero qué bueno es saber que el Señor conoce nuestra necesidad. Qué bueno es saber que el Cristo resucitado está vivo. Hermano Cheche, ¿quiere que oremos por la petición que me comentó? Venga. Algunos de ustedes me han tenido confianza, me platican y oramos. También aquí vamos a orar en el templo. A lo mejor usted no me ha platicado nada, pero si la palabra ha llegado a su vida, venga, acérquese unos momentos aquí en el altar. Yo le aseguro que si aquí estuviera en persona el Señor Jesucristo, nos pelearíamos por tocarlo. Yo lo quiero tocar primero. Y a lo mejor dirá una hermana: no, déjeme, yo tengo más necesidad. Y a lo mejor un joven que tiene más agilidad nos brincaba a todos para tocarlo. El Señor dijo: si alguno está cansado y trabajado, venga a mí, que yo le daré descanso. Venga a descansar en el Señor. Aquí hay lugar todavía. Vamos a descansar en el Señor, para que cuando salgamos por esa puerta nos vayamos más tranquilos, nos vayamos más ligeros, nos vayamos con la esperanza de que el Señor nos ha hablado, el Señor nos ha tocado, el Señor ha estado con nosotros. Mientras oramos, puede pasar, si el Espíritu Santo trata con usted, no se detenga, venga, venga. Padre, queremos darte gracias en esta tarde. Gracias por Lupita. Gracias por lo que tú estás empezando a hacer con ella. No te detengas. Sigue obrando en su vida, por favor.
Muéstrale tu bondad, muéstrale tu cuidado, muéstrale lo importante que es para ti, Señor. Abrázala, también a su esposo Manuel, a su pequeña y a su bebé. Bendice su hogar, suple sus necesidades, ayúdales en ese problema que están enfrentando, Señor. Porque tú eres nuestro Dios de paz, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, Señor. Ven, Señor, y abraza a tu iglesia. Ven, Señor, y abraza a tu iglesia. Ven, Señor, y dinos nuestro nombre. Háblanos, Señor. Háblanos como solo tú sabes hacerlo. Háblanos como solo tú conoces, Señor. Háblanos, mi Dios, que te necesitamos escuchar. Háblanos, Padre, en esa necesidad que hay. Tú estás con nosotros, Señor. Trae consuelo, Señor. Trae fortaleza, Señor. Ven y llena ese vacío que a veces sentimos en el corazón, en nuestro cuerpo. Ven, Señor. Ven, Señor. Jesucristo, tú dijiste, vengan a mí. Aquí estamos, Señor. Tú eres nuestro consuelo, nuestra fortaleza. Ven, Señor. Abraza a tu iglesia esta tarde, Señor. Los hombres y las mujeres te necesitamos, Señor. Te necesitamos. Tú eres el Dios todo suficiente, el Dios todopoderoso, el que da descanso a quien está cansado, el que renueva las fuerzas al que no tiene ningunas. Tú eres nuestro consuelo. Tú eres, amado Salvador. No es otro, eres tú, Señor Jesús. Los que se acercaron a ti, sus ojos fueron alumbrados, su vista fue abierta, su entendimiento fue abierto, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Tú eres el que da fuerzas al cansado. Los jóvenes se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Sí, hay nuevas fuerzas para los que esperan en el Señor. Sí, hay nuevas fuerzas. Hay vida nueva. No todo está terminado. Falta que el Señor diga la última palabra. Solamente tenemos que esperar con paciencia, confiando, creyendo, adorando al que vive. Él no está muerto. Él resucitó, Él se levantó con poder. Él está vivo con los suyos, con las mujeres que lo aman, que le sirven, que le siguen, que le buscan incansablemente. Ahí está el Señor, ahí está el Señor con los suyos, con sus hijos y con sus hijas. Ahí está dando fuerzas, ahí está renovando, haciendo cosas nuevas, trayendo nueva esperanza. Él es la luz en medio de la oscuridad. Él es nuestra luz. Las promesas, luz en tinieblas, mi Dios. Sí, Señor. Así
Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él dijo que sus ovejas oyen su voz. Sí, Señor, ministra nuestras vidas, Señor. Ministra nuestros corazones, Padre Celestial. Así eres tú. Mira tu iglesia. Así eres Tú la ves como una iglesia victoriosa, como una iglesia fuerte, una iglesia que avanza, una iglesia que crece, una iglesia que no se detiene por nada, una iglesia de convicciones fuertes, una iglesia que está basada en la palabra de verdad, una iglesia que no cambia a Cristo por nada y por nadie, una iglesia agradecida, una iglesia que ama, que sabe perdonar, una iglesia que sabe perdonar las ofensas, que se guarda en santidad. Una iglesia, así es la iglesia de Cristo, una iglesia vencedora, una iglesia poderosa, compuesta por mujeres que creen, que aman, que confían, que se esfuerzan. Una iglesia fuerte, una iglesia poderosa, una iglesia que se renueva por el poder del Espíritu Santo, una iglesia que no da marcha atrás, una iglesia que avanza. Esa es la iglesia de Cristo. Mujeres que creen, que aman, que sirven. Hombres íntegros, hombres fuertes en el Señor, hombres de convicción, hombres de poder, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres para esta generación, hombres que dan todo por el Señor, hombres que saben ser fieles y leales. Esa es la iglesia para este tiempo, esa es la iglesia para este día, esa es la iglesia para esta generación, esa es la iglesia de Jesucristo, el que venció a la muerte, el que se levantó de la tumba, el que resucitó con poder, el que subió al cielo, el que vendrá por su iglesia. Jesucristo, bendito sea tu nombre, Señor. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Sí, adore iglesia, adore al Señor, adore al Señor.